Bueno, queridos hermanos, vamos a finalizar este estudio de las 7 iglesias del Apocalipsis que nos llevó más de un mes estar estudiándolo. Y yo quiero decirles que para mí ha sido de verdad de muchísima bendición este estudio. Yo glorifico a Dios porque hay personas que también me han escrito de otros países que están escuchando esta serie de las iglesias del Apocalipsis, e inclusive hay algunas personas que me han dicho que el estudio que han escuchado, que he estado compartiendo, lo están también compartiendo en su iglesia. O sea que lo están escuchando y el pastor o el líder se prepara después de haber escuchado el mensaje y él también lo comparte en su iglesia. Hay algunas personas que me han comentado esto y estoy muy contento por esto. Ahora Miranda me estaba enseñando el estudio que compartí hace un tiempo a los jóvenes de la iglesia, de las 7 iglesias del Apocalipsis, y no se puede comparar con el estudio que estamos finalizando el día de hoy, porque ha sido un estudio profundo. Y a través de este estudio hemos aprendido cosas impresionantes del reino de los cielos. O sea, sobre todo hemos analizado este estudio de las 7 iglesias con el entendimiento de cómo opera el mundo espiritual. Y hemos aprendido a través del estudio de estas 7 iglesias que cada una de esas 7 congregaciones estaba ubicada en un lugar donde era difícil ser cristiano. Todas estas iglesias eran de Turquía, donde está espiritualmente el trono de Satanás. Y todo esto nos ha permitido entender por qué ocurre lo que está ocurriendo actualmente en el Medio Oriente. Por qué Turquía ha sido uno de los países que ha logrado llenar de inestabilidad del Medio Oriente, y la razón es porque ahí es donde está el trono del enemigo. Y es interesante que hemos aprendido que, por ejemplo, el imperio más grande de la humanidad que ha existido, el imperio otomano, fue precisamente en Turquía. Y esto no fue casualidad. Sin embargo, empezamos a entender todas las cosas por qué ocurren. Lo interesante también es que el apóstol más grande que ha existido, que es el apóstol Pablo, nació en Tarso, en Turquía. Y es como una forma, una bofetada directa del Señor al rostro de Satanás, donde precisamente donde se encuentra el trono del enemigo, el Señor levantó al apóstol de los gentiles, el apóstol Pablo. Cada una de estas ciudades, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, todas estas iglesias, en esas iglesias reinaba un gobernador satánico, y mencionamos los nombres de todos estos gobernadores y entendemos ahora cómo el enemigo opera en el aire y cómo opera el mundo espiritual. Y hoy, la semana pasada, les compartí acerca de la iglesia de Filadelfia, que era la iglesia fiel. Era una iglesia pequeña que se le consideraba pobre, porque Jesús le dijo: tú eres delante de muchos, tú eres pobre y parece que tienes poca fuerza, pero yo te he abierto una gran puerta. Y hoy vamos a estudiar la última iglesia, que es la iglesia de Laodicea. Y esta iglesia es la iglesia tibia. La iglesia tibia es la iglesia de Laodicea. La iglesia tibia. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 3 del 14 en adelante. Apocalipsis capítulo 3 del 14 en adelante. Dice lo siguiente: y el ángel de la iglesia en Laodicea, y al ángel de la iglesia en Laodicea escribe: esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero,
el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. Porque dices, soy rico, me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no sabes que eres desventurado y un miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado al fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y corilio para ungir tus ojos para que veas. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. He aquí estoy en pie junto a la puerta, dando aldabonazos. Si alguno oyera mi voz y abriera la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Al que vence, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Quiero decirles que la iglesia de la Odisea, la iglesia de la Odisea es una iglesia que en ese tiempo era muy importante comercialmente hablando. Era literalmente una ciudad muy adinerada, tan adinerada que la ciudad de la Odisea en una ocasión fue destruida por completo por un terremoto y no necesitó la ayuda de los romanos para volver a reedificarla. La ciudad tenía suficientes bienes materiales para poder volverse a levantar. Era una ciudad asombrosamente millonaria, asombrosamente adinerada, asombrosamente rica en recursos. Y esta ciudad, pongan mucha atención porque esto va a tener sentido cuando interpretemos lo que Cristo le dice a esta iglesia. Esta iglesia era famosa también en su construcción de telas, sobre todo telas de color negro. Esta iglesia, esta ciudad también era fabricante de lo que se llamaba polvo frigio, que era una medicina que se utilizaba en ese tiempo para los problemas de ceguera, para los problemas con los ojos. Y esta iglesia es tiene tanta responsabilidad que el apóstol Pablo le escribió una carta a esa iglesia que actualmente no la hemos encontrado. La famosa carta a los laodicenses. Esa carta Pablo la escribió a ellos y se perdió. ¿Dónde dice la Biblia eso? Colosenses capítulo 2, versículo 1. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Los que tenemos la Biblia textual, está en la página 1349. Colosenses capítulo 2, versículo 1. Dice lo siguiente. Vean ustedes que el apóstol Pablo tuvo relación por escrito con esta iglesia, aunque nunca la conoció. ¿Me escucharon? Pablo no conoció la iglesia de la Odisea, pero Pablo sí les escribió. Dice así Colosenses 2:1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están, ¿en dónde? En la Odisea, y por todos los que no han visto mi rostro en persona. Pablo a los colosenses les estaba diciendo que él sentía un gran peso espiritual por la iglesia de la Odisea. Pero vean lo que dice el capítulo 4, versículo 16 de Colosenses. Capítulo 4, versículo 16. Colosenses capítulo 4, versículo 16 dice: y cuando esta epístola, ¿cuál epístola? La de los colosenses, haya sido leída en presencia de vosotros, haced que también sea leída en la iglesia de los laodicenses, y que vosotros también leáis la de
la Odisea. La Odisea, ¿lo entienden? Entonces, es interesante que esa carta no la hemos encontrado y difícilmente la encontraremos. Esto es lo que nos hace entender de que no todo lo que un apóstol decía o escribía precisamente tenía que ser inspirado por Dios. Y hay personas que se preguntan, pero ¿será necesario que encontremos la carta a los laodicenses? Hay gente que le encanta especular, ¿verdad? Y decir que a lo mejor hay una doctrina nueva ahí. Créanme, y podemos estar totalmente seguros que si aún encontrara la arqueología la carta a los laodicenses, no encontraríamos una doctrina nueva, porque nunca en la Biblia encontramos una doctrina que solo esté en un libro. ¿Me escucharon? Las doctrinas de la Biblia están repartidas a lo largo de todos los libros de la Biblia. Nunca una doctrina puede depender de un solo pasaje o puede depender de una sola carta. La teología de Pablo la desarrolló en sus 14 cartas. La doctrina de la reconciliación, de la justificación, de la elección, todas esas doctrinas no están en una sola carta de Pablo, están en todas sus cartas. Así que la carta a los laodicenses no nos daría una doctrina nueva si la encontráramos. Pero síganme por favor con cuidado. Esta era una iglesia a la cual el Señor le podía exigir mucho porque Pablo les había escrito a ellos. No era cualquier iglesia, era una iglesia que contaba con el honor de que Pablo les haya escrito directamente a ellos. Y vean qué interesante que veamos por un momento la reprensión que Cristo le hace a esta iglesia, la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, vean de Apocalipsis, vean lo que dice la Biblia. En el versículo 15, Pablo les dice lo siguiente: conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Y por cuanto eres tibio y no caliente ni frío, estoy por vomitarte de mi boca. ¿Saben ustedes una cosa? En la iglesia de la Odisea habían cristianos que estaban viviendo tibiamente hablando. No era como la iglesia de Tiatira, en donde habían falsos hermanos, habían personas que no eran cristianas, porque la iglesia de Tiatira estaba repleta de falsos creyentes. Pero en este caso, en la iglesia de la Odisea, a estas personas que se les dice ni frío ni caliente, eran realmente cristianas. ¿Cómo lo sabemos? Porque vean lo que dice el versículo 19. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues fervoroso y arrepiéntete. Cristo le está hablando a sus hijos. ¿Lo entienden? Toda persona a la cual Dios recibe como hijo, Dios la castiga y Dios la reprende, Dios la disciplina. ¿Y saben por qué razón? Porque si nosotros como hijos de Dios, Dios no nos disciplinara ni nos reprendiera, seríamos como hijos bastardos. Porque ese es un bastardo. ¿Quién es un bastardo? Es un hijo que no tiene padres que le reprendan cuando hace lo incorrecto. Y Dios se ha tomado el papel de padre de una manera muy, pero muy responsable. Y cada vez que nosotros hagamos algo que no está conforme a la voluntad de Dios, créame que siempre vamos a recibir la exhortación de Dios, o la disciplina de Dios, o la reprensión de Dios. Pero Dios no lo va a dejar pasar nunca por alto. Nunca. Eso tenemos que entenderlo. Ahora, en esta iglesia habían cristianos que estaban en una posición muy difícil por la siguiente. Escuchen, Cristo les dijo que no eran ni fríos ni calientes, sino que eran tibios. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? Que eran personas
que no se habían entregado a Dios por completo. Es decir, la rendición ante Dios no había sido por completo, pero tampoco en cuanto a la carnalidad se habían entregado por completo a la carnalidad. Es decir, era como gente que trataba de cumplir con el famoso dicho que el que peca y reza, ¿qué dice el dicho? Empata. Bueno, esta gente vivía de esa manera, es decir, era gente que le gustaba lo del mundo, pero también le gustaban las cosas de Dios. Y Cristo reprendió profundamente a esa iglesia y les dice: ojalá ustedes fueran fríos o fueran calientes, pero por ser tibios, ustedes están a punto de que los vomite de mi boca. ¿Saben ustedes qué le produce al Señor un cristiano tibio? Nada más y nada menos que náuseas, ganas de vomitar. Es lo que al Señor le produce un cristiano tibio. Miren, yo les voy a decir una cosa. Es interesante que hay lo último que nosotros podemos hacer es jugar a la iglesita. Y aquí estoy hablando para cualquier persona que no sea cristiana. Porque si hay una persona que no es cristiana y esa persona, síganme por favor con cuidado, si una persona no es cristiana y trata de jugar a la iglesita y vive una vida desordenada, pero de vez en cuando viene a la iglesia, ¿verdad?, a cumplir con la costumbre, y hasta a lo mejor vive en adulterio y hasta a lo mejor viene con la amante a la iglesia y vive ese tipo de vida, pero trata de cumplir con la iglesia. ¿Saben una cosa? Para Dios sería mejor que esa persona no tuviera nada que ver con la congregación ni con la iglesia. Pero si hay algo que a Dios le molesta, es cuando una persona quiere ser amiga del mundo y quiere ser amiga de Dios. Es imposible. La Biblia dice en Santiago que toda persona que se constituye amiga del mundo automáticamente se constituye enemiga de Dios. Y ¿saben una cosa? Yo esto se lo dije hace un tiempo a un estudiante que tuve, ya no es estudiante mío. ¿Y saben cuál fue la grandísima concha que tuvo? Y me dijo: ¿y por qué no se puede? Eso me dijo: ¿y por qué no se puede ser amigo de Dios y amigo del mundo? ¿Cuál es el problema? Y entonces yo me volví a esta persona y le dije: ¿usted podría tener un amigo que viene y te quita la novia? No, no podría. Bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios no puede tener amistad con nadie que es amigo del mundo. ¿Lo entienden? Este era el caso de la iglesia de Filadelfia. Estaba repleta de gente tibia. ¿Y saben cuál es? ¿Saben qué es ser tibio? Yo quiero dar ejemplos de ¿saben qué es ser tibio? Ser tibio, queridos hermanos, es pensar, ¿verdad?, que yo puedo ir a un bar, ¿verdad?, tomarme las cervezas y en la noche, de verdad, hasta karaoke, ¿verdad? Karaoke, ¿verdad? Ojalá, porque a todo mundo le da ganas, ¿verdad?, de cantar el karaoke en los bares después de 6, 7 cervezas. Todo el mundo es Alejandro Fernández, ¿verdad? Todo el mundo es Alejandro Sanz, ¿verdad? Se le sale sus dotes de cantante. Y al día siguiente, en la iglesia, levantando manos: gracias, Señor, ¿verdad? Muchas gracias, Señor. Eso es ser una persona tibia. Ser una persona tibia es una persona que no tiene problema con participar de las cosas del mundo, va a conciertos de música mundana, sobre todo de música que tiene una conexión con el satanismo, va a escuchar Iron Maiden, va a escuchar Metallica, este tipo de música, y al día siguiente, y se pinta la cara de blanco, y anda sacando la lengua, ¿verdad?, como los Kiss, ¿verdad?, y después en la iglesia, ¿verdad?, habla en lenguas, ¿verdad? Eso es ser una persona tibia.
¿Me entienden? Es ser una persona que las cosas que hace en el mundo también las hace dentro de la iglesia. Y eso no puede ser posible. Una persona tibia es una persona que no le importa, por ejemplo, robar, ser deshonesto en los negocios. Eso es ser una persona tibia. No es no ser íntegro. Eso es ser una persona tibia. Y yo he dado muchísimos ejemplos. Yo no sé cómo serán otros países de los hermanos que están escuchando ahorita el mensaje en Facebook. Pero los ticos tienen la maña de que mandan a pedir cable y el cable se lo pasa al vecino y el vecino se lo pasa al otro vecino y el otro vecino se lo pasa al otro vecino. Entonces se ponen de acuerdo y uno paga el cable enero y el otro lo paga febrero y el otro lo paga marzo y el otro abril y pagás cable una vez por año. Una vez al mes por todo un año. Eso es no tener integridad. Y eso Dios lo considera como ser tibio. Cuando nosotros no somos íntegros con los negocios, cuando le debemos plata a una persona y nos hacemos los locos, ¿verdad? Y no vuelvo a pasar por ahí porque le debo plata a esa persona, eso está mal delante de Dios. Eso es ser tibio y nosotros no podemos ser así. Ahora, vean qué interesante, porque yo les mencioné a ustedes que la ciudad de Filadelfia, la ciudad de Laodicea, era una ciudad rica, una ciudad que vendía telas y era una ciudad que vendía polvos frigios, que era una medicina para la sanidad de los ojos. Y vean qué ironía, la iglesia de de Laodicea, gracias, estaba ahí. Y vean lo que Cristo le dice, vean lo que dice el versículo 18. Bueno, en primer lugar, en el 17, dice, porque dices, soy rico. Y era una ciudad rica, y a lo mejor era una iglesia también de ricos. Y la iglesia decía, soy rico, y me he enriquecido, y no tengo necesidad de nada. Y vean cómo le habla el Señor. Y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Vean cómo Cristo le habló a la iglesia de Laodicea. Miserable, pobre, desnudo, desventurado, ciego. Porque este es el verdadero Jesús, queridos hermanos, santos de Dios. El verdadero Jesús no tiene problemas con decir la verdad en la cara. A los fariseos les decía, generación de víboras. A los fariseos les llegó a decir también vosotros. Los fariseos le dijeron, nosotros somos de nuestro padre Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, me harían caso. Ustedes son de vuestro padre el diablo. Ese es el Jesús verdadero, que es un Jesús que que se ha dejado de hablar en las iglesias, porque a todo mundo le gusta hablar de Jesús y la mujer samaritana, y de Jesús y la mujer, y la mujer que iban a apedrear, y todo el mundo quiere hablar de Jesús y Bartimeo, y todo el mundo quiere hablar de Jesús restaura a Pedro, pero nadie quiere hablar de Jesús maldice la higuera, de Jesús anuncia el fin. Nadie quiere hablar de eso. Nadie quiere hablar de Jesús en Mateo capítulo 25, cuando dice la Biblia que Jesús le dice a los cabritos de la izquierda, les dice malditos, herederos del fuego eterno, preparado para Satanás y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve frío y no me diste abrigos. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve en la cárcel y no me visitasteis. Nadie quiere hablar de ese Jesús. Y solo el mensaje verdadero de Jesús es el mensaje completo, no solo lo que nos gusta de Jesús. Qué bonito es hablar, ¿verdad? De cuando Jesús viene y le dice a la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? He sentido que ha salido poder de mí. Sale la mujer y le dice, yo tenía este padecimiento y te toqué. Oh mujer grande, tu fe te ha salvado. Qué lindo es hablar de eso, ¿verdad?
Qué hermoso es hablar de eso. Pero aquí tenemos a Jesús también diciéndole a los miembros de la iglesia de la Odisea que delante de él estaban desnudos, que eran miserables, que eran desventurados. Es la realidad del verdadero Jesús. Chocamos muchas veces con su predicación. Y sobre todo lo más importante, y uno de los errores más grandes que se han cometido en las iglesias en los últimos años, hemos quitado el tema del infierno del mensaje de Jesús, y el 40% del mensaje de Jesús tenía que ver con el infierno. Tanto así que la palabra infierno, a no ser por una excepción en el libro de Santiago, la palabra infierno solo la mencionó Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que no estaba en las 14 cartas de Pablo, la palabra infierno no aparece. No aparece en los 4 escritos del apóstol Juan. No aparece en primera y segunda de Pedro. No aparece en la carta de Judas. No aparece en Hechos de los Apóstoles. Solo Jesús y su persona habló una y otra vez del tema de la Gehenna, del infierno, del fuego inextinguible. Y es una doctrina totalmente abandonada por los pastores y por los maestros. ¿Y cuál es la consecuencia de que nosotros no prediquemos del infierno? Viene y sale un libro que es considerado un éxito de librería, una revelación divina del infierno. Considerado un libro que ha vendido más de 2 millones de copias en todo el mundo. ¿Saben una cosa? Estuve escuchando ese libro por audio, porque está por audio por YouTube, y escuché 9 minutos del libro. Tan solo 9 minutos pude agarrar 3 herejías que el libro dice acerca del infierno. Y los cristianos quieren saber, y los cristianos necesitan saber. Y entonces, como no se predica y no se enseña, cuando salen estas tonteras que se escriben, los cristianos lo compran. Yo me acuerdo que cuando yo tenía más o menos 19 años y estaba empezando a crecer en el Señor, tenía deseos de aprender el del infierno. Y me acuerdo que fui 3 veces a una librería a buscar ese libro. Nunca al final lo encontré. No toqué nunca con la suerte de ir a una librería y encontrarlo. Pero me acuerdo que cuando tenía 19 años, ante el vacío tan grande de no escuchar nunca una enseñanza acerca de la doctrina del infierno, quería leer este libro para ver qué era lo que tenía que aprender. Cuando la Biblia es clara en cuanto a este tema. Vean ustedes lo que, para ir terminando, lo que la Biblia nos enseña acerca de la cristología, cómo Cristo se presenta a esta iglesia. Dice el versículo 14: y al ángel de la iglesia en la Odisea escribe esto: dice el amén. ¿Saben por qué Jesús se hace llamar el amén? Porque todas las promesas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento en Jesús son amén. Es decir, en Jesús se cumplen. Cristo le prometió a la nación de Israel cielo nuevo y tierra nueva. En Jesús se cumplen, se cumplirán. Él es el amén. En Cristo está el cumplimiento de todas las profecías. Por eso Cristo se hace presentar como el amén. Él es el testigo fiel y verdadero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué Cristo se hace presentar como el testigo fiel y verdadero? Juan capítulo 1 versículo 18. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Dios unigénito que está en su cercanía, Él lo ha dado a conocer. Él es el testigo fiel. Nadie ha visto jamás al Padre, la gloria del Padre, nadie la ha visto nunca. Él es el que vino a explicarnos cómo es el Padre. Él es el testigo fiel y verdadero. Y el tercer título que el Señor presenta en esta iglesia es: soy el principio de la creación de Dios. Y hay una secta llamada los Testigos de Jehová que dicen que en este pasaje la Biblia está enseñando
que Cristo es lo primero que Dios llegó a crear. Esto es una completa herejía, porque Jesucristo es Dios y nunca ha sido creado. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere decir cuando dice que Cristo es el principio de la creación de Dios? Vamos por favor a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Colosenses capítulo 1, versículo 15. Los que tenemos la Biblia textual, está en la página 1348. Dice la Biblia de la siguiente manera. Dice, hablando del Hijo, Él es la imagen del Dios invisible. Vamos a partir por un hecho, supongamos por un momento de que Jesús no es Dios. Supongamos que es como los testigos de Jehová dicen, que Él es lo primero que Dios llegó a crear. Vean esta declaración, Él es la imagen del Dios invisible. Una declaración de ese tipo para un ser creado sería absolutamente ridícula. No podría decirse jamás de un ángel, de un querubín, de un serafín, de lo que usted quiera mencionarme, jamás se podría mencionar de un ser creado que es la imagen de Dios mismo. Esto sería absurdo. Solo esta declaración nos hace entender que Jesús es Dios. Pero dice la parte de este pasaje, el primogénito de toda la creación. ¿Saben ustedes qué es lo que quiere decir la Biblia cuando la Biblia dice que Él es el principio de la creación de Dios? ¿Saben qué es lo que quiere decirnos la Biblia cuando la Biblia llama a Jesús primogénito de toda la creación? Nos está diciendo que Él es el creador, que es el Hijo el que creó todas las cosas. Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1, por favor. Juan capítulo número 1. Juan capítulo número 1. Vean lo que dice la Escritura. Esto es con relación a que Jesús es el creador. Dice así la Biblia en Juan 1:1. Dice, en principio era el Logos. Página 1055. Y el Logos estaba ante Dios, y Dios era el Logos. Este estaba en principio ante Dios. Todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. ¿Lo ven? Dice aquí la Biblia claramente que todo lo que existe es por causa de Jesús, y todo lo que existe fue hecho por Él. Él es el principio de la creación, es decir, Él es Dios. Y para terminar, amados santos de Dios, la promesa que Cristo le hace a la iglesia de la Odisea, porque yo quiero decirles que si nosotros pusiéramos en un gráfico cuál de todas estas iglesias era la peor de todas, y por mucho, era la iglesia de la Odisea, de entre las 7 iglesias del Apocalipsis. Pero ¿saben una cosa? A la iglesia, a la peor de todas esas iglesias, se le prometió lo mejor. ¿Saben cuál fue la promesa que se le hizo a la iglesia de la Odisea? Vamos por favor al versículo Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Vean lo que dice el pasaje. Al que vence, ¿al que qué? ¿Al que qué? Al que vence, le concederé sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias.
Vean qué promesa más extraordinaria Cristo le hace a la iglesia de la Odisea. Le dice, al que de ustedes venza, como yo he vencido, le daré que se siente en mi trono, así como yo me he sentado en el trono de mi Padre. Esta declaración jamás Dios se la ha hecho a nadie más que al ser humano. Nunca Dios le ha dicho semejante cosa, ni siquiera a los serafines de 6 alas, que son los seres más grandiosos, a los querubines de 6 alas, que son los seres más grandiosos que Dios ha creado. Ni siquiera a ellos, que son solo 4, y aparecen en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, nunca Dios le ha dicho a uno de ellos, siéntate en mi trono. Pero Cristo le dice esto a los que venzan. ¿Por qué razón? Porque la Biblia enseña que vamos a reinar con Jesucristo. Daniel capítulo 7, y con este pasaje termino. Daniel capítulo número 7. Daniel capítulo número 7. Página 719. Daniel capítulo número 7. Versículo 26. Dice así la Biblia. Vean qué interesante lo que la Escritura dice. Dice, pero el juez se sentará y se le quitará, dice el 26, pero el juez se sentará y se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Quién en este contexto será destruido y arruinado hasta el fin? El anticristo. Pero el juez se sentará y al anticristo se le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y vean lo que dice el versículo 27. Y el reino y el dominio y la majestad de los reinos en plural por debajo de todos los cielos será dado al pueblo de los santos de Leonín, cuyo reino es un reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. ¿Saben ustedes de qué está hablando este pasaje? Este pasaje está hablando de 2 cosas. Este pasaje está hablando que existirá un reino en singular. Va a existir un reino, y debajo de ese reino van a haber reinos y dominios en plural. Y dice la Escritura, lo acabamos de leer, que esos reinos y esos dominios serán entregados al pueblo de Dios. ¿Lo entienden? Por eso es que la Escritura dice que nos has hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. ¿Lo ven? O sea que aquí, para la eternidad, olvídese del PAC, ¿verdad? Del Partido de Liberación, Movimiento Libertario y tanta cosa que la gente inventa. Somos nosotros, el pueblo de Dios, los que vamos a reinar por la eternidad. ¿Y cuál es el requisito para poder reinar? Al que venza como yo he vencido. Al que venza como yo he vencido. Y yo quiero decirles, queridos hermanos, pidámosle a Dios que Él nos dé fortaleza para vencer como Él ha vencido. ¿Y saben a qué se refiere la Biblia con vencer? Se refiere a 2 cosas. Se refiere a que venzas la tentación como Cristo venció la tentación. Y se refiere también a que venzas en medio de la prueba como Dios venció en medio de su prueba también. Que se mantuvo fiel y firme aún en la prueba. Y aún fue probado hasta la sangre y Él se mantuvo fiel hasta la prueba. Todos los cristianos que se mantengan fieles ante la tentación y no flaqueen ante la prueba, les serán entregados tronos. Quiero invitarlos para que se puedan poner de pie.